Buenos días, chicos. Buenos días. Buen día, profe. Buenos días. Buen día, profe. Buen día, profe. Buenos días, profe. Buenos días. 16. Bueno, vamos a empezar la clase. Nos habíamos quedado en integrales impropias, ¿verdad? Cuando tendían al infinito. Eso vimos al final, ¿no es cierto? Sí, profe. Ya. Entonces, hoy vamos a revisar ya lo que son integrales, aplicación de integrales definidas. Sino que dañé mi... No sé cómo hice, pero algo hice, dañé esto. Ya no sé cómo arreglar eso. A ver, entonces vamos a ver aplicaciones. Integrales definidas. Ya, antes de empezar, me olvidaba, me gustaría que por favor conversen y decidan qué día van a dar la prueba, porque no sé si se fijaron en el calendario académico, dice que tenemos que subir las notas ya del segundo parcial, del 11 al 15 de enero. Eso implica que es de esta semana, la semana que viene, ¿no? Entonces, voy a hacer que van a hacer un trabajo de participación en clase, que va a ser solo dentro de la hora, eso tengan cuidado, ya luego les explico, y la prueba. Entonces, me gustaría que conversen y me notifiquen qué día van a dar la prueba. Obviamente verán es este día viernes que tengo que entregar las notas. Entonces sí me gustaría que, o sea, nosotros tenemos ahorita solo jueves y viernes, entonces me parece que en el horario es jueves y viernes, ¿verdad? Entonces está un poco complicado, ¿no? Porque tenemos solamente esos 2 días y, o sea, de aquí o dan mañana o dan el jueves. Eso. Entonces, para que por favor ahí conversen y decidan, ¿no? Si van a dar mañana o van a dar el día jueves. Por favor que conversen y busquen ahí las opciones para poder yo preparar la prueba, pero que me digan hoy mismo. Sí, por favor, el día mismo. Dentro de las aplicaciones de integración definida vamos a ver lo que son áreas y volúmenes de revolución. Bien. Entonces, vamos a empezar con áreas. Cuando hablamos de área, normalmente estamos acostumbrados a hacernos, por ejemplo, imágenes como este triángulo, un rectángulo, de pronto que me ayudan o me permiten calcular áreas que son figuras cerradas primerito y que tienen ya una forma determinada. Por tanto, ya tienen una fórmula también determinada, ¿no es cierto? Por ejemplo, para un triángulo, para un cuadrado, para una circunferencia, ya tienen sus fórmulas establecidas. Entonces es fácil simplemente aplicar la fórmula y listo, dependiendo del tipo de figura que tenga. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo una curva o una función y quiero calcular un área que está bajo esa curva? Obviamente en un determinado intervalo, ¿no es cierto? Entonces ahí como que ya está un poco más
complejo porque no tengo la fórmula que delimite esa área que no tiene una figura conocida. Entonces, cuando pasa ese tipo de cosas, nosotros podemos ayudarnos a encontrar esas áreas que no son conocidas, no son de figuras conocidas, mediante la integración definida. Entonces, les voy a leer lo que dice aquí, ¿verdad? El área entre las curvas y el eje de las abscisas es la interpretación de la integral definida. ¿No es cierto? Esto ya vimos en la definición. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que integrar es encontrar el área bajo la curva mediante la suma de Riemann, que era una sumatoria de áreas de figuras conocidas, en este caso eran trapecios o rectángulos? Eso vimos en la definición de lo que es una integración definida. Dice la misma que dependerá de las coordenadas que pueden ser rectangulares, paramétricas o polares. Eso vamos a ver ahora para calcular ese tipo de áreas en coordenadas geométricas, paramétricas y polares. Entonces, para calcular el área bajo esa curva, ahorita vamos a hacer áreas bajo la curva, ¿no? Área. Entonces, para calcular las áreas bajo la curva, nos vamos a ayudar con el eje de las abscisas, o sea, de las X. Entonces, vamos a hacer un ejemplo, ¿verdad? Vamos a hacer un ejemplo primero, un facilito, y luego vamos a ver un ejemplo. Y me dice, calcular el área de la figura limitada por la función y me da y es igual a 3x menos x al cuadrado. Dice, y el eje x. Entonces, con estos dos parámetros, primero verán, yo tengo que aprender a saber leer. O sea, yo leo, pero no entiendo, simplemente leo. Entonces, a saber entender lo que el problema me está pidiendo, porque va a haber muchas opciones en cuanto a delimitar una figura o una función. Entonces, es importante que tengan claro qué es lo que me pide el ejercicio para poder yo también calcular el área correcta. Y vamos a ver otros ejercicios en los que tenemos que estar pendientes de eso ya. También otra cosa importante es que ustedes deben saber graficar las funciones. Entonces, obviamente ustedes, no sé, primero me imagino si les enseñaron a graficar. Yo a mis estudiantes les estaba, de primero les estoy enseñando a graficar para que puedan tener otra opción de graficación, ¿no? Porque, por ejemplo, mis estudiantes de primero aprendieron en el colegio a graficar mediante la tabla de valores, pero yo ahora les estoy ayudando con otro método para que puedan graficar eh, funciones un poco más complejas. Entonces, por ejemplo, aquí lo difícil va a ser que ustedes van a tener que analizar cuáles son los límites de mi integral en función de cómo me está planteando el ejercicio. Lo fácil va a ser que las integrales no van a ser tan complicadas para, para resolver. Ahora vamos a ver integrales mucho más fáciles, mucho más sencillas. Porque obviamente vamos a tener que graficar funciones no tan complejas, ¿no? Porque tampoco es que vamos a ver unas súper difíciles en
y cómo calculo el área de esas funciones si no encuentro la figura que estoy buscando para calcular el área de esa figura. Pues a veces ya no están complicadas las integrales, pero en cambio tenemos que aprender a interpretar muy claramente lo que me está pidiendo en el ejercicio. Entonces, verán, en este ejercicio, por ejemplo, no me ha dado los límites de mi integral. Yo sé que calcular el área significa encontrar área va a ser igual a la integral del límite de A hasta B y mi f de x por dx. Pero también yo puedo, asumiendo que este va a ser mi x1 y mi x2, o sea, los límites son en el eje x. Y también yo podría calcular el área integral de A a B, asumiendo que estos límites en cambio son en y1, y2 de mi f de y por dy. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? Que yo voy a poder hacer un análisis, depende de los ejercicios, no, obviamente, no es que en algunos voy a poder hacer con cualquiera de las dos, en otros solo podré hacer con respecto al x, en el otro con respecto solo al y. Ahora, ¿qué significa esto? Que yo tendré la facilidad de interpretar o de identificar mi área con respecto al eje x. O yo podré identificar y calcular mi área con respecto al eje y. ¿Sí? Entonces, sin embargo, yo tengo que identificar, obviamente, los límites de mi integral y cuál es la función que debo integrar para encontrar esa área que estoy buscando. Entonces, por ejemplo, aquí en este ejercicio no me ha dado los límites de dónde a dónde yo tengo que calcular el área. Entonces, lo importante aquí sería que yo tenga que identificar cuáles son esos límites. Entonces, para eso, yo obviamente voy a graficar la función. Las funciones, voy a poner, puede ser más de una. Y para identificar mi área. Entonces, no sé qué hice, pero he borrado que había, borré alguna barra así no encuentro. No sé cómo volver a rehacer esa barra. Y lo peor es que no me deja porque no me puedo ni salir de ahí, tengo que salirme de un ladito. Y no me da tampoco opción de mostrar las barras que tenía, sino simplemente estas opciones que ninguna me sirve. No sé cómo hacer para... Aquí había una barrita más que ya no puedo sacar. Cuando quiero no me deja. O sea, está aquí, pero no me deja abrir. No es ninguna de esas. No puedo hacer, no sé, no puedo. Esto no me sirve nada de esto. Así por estar haciendo así ayer, se me perdió y borré. Y ya no sé qué hice. Y aquí falta uno que me permitía. No sé si tengo. Ok.
que me permitía hacer cuadros, pero ahora ya no tengo. ¿Qué se le borró, profe? Disculpe. ¿Qué? Ahorita. La barrita que era aquí arriba. ¿Se acuerdan que aquí había una barrita que era, que podía ser, que estaba justo también como así, estas también los colores y así, pero ahorita ya no puedo ver, ya no me sale y no puedo. Y profe, en la parte superior, ah, donde están los lápices y eso, Ya, ¿qué es esa cosita que es, tiene un cuadrito? ¿Es ahí? es esto nomás, Mm. que me da más opciones, pero el resto, hoy casi lo cierro, el resto ya no me sale y ahí había por decir, ¿qué es esto? Había, había para hacer rectas y así, más ya me mato revisando y ya pude ocupar, pero ahorita no me permite, no sé por qué, miren, sale la misma de abajo, pero aquí no me sale la de hacer figuras, solo me sale esta de aquí que no quiero. A ver, vemos si me sale las mismas. Y había, por ejemplo, este de aquí que era para deshacer, ahora solamente está aquí, ya no me sale más opciones, ya no tengo. Entonces no sé qué hice y qué pasó. Pero al final es que ya no hay eso. Yo me estaba ayudando con eso porque ahí me permitía hacer gráficos. O sea, rectas, más que todo. Veamos si era esto. Por ejemplo, aquí me sale esto, pero no era esto. ¿Qué era? Ah, me sale rectángulo. ¿Qué es esto? ¿Y este? No sé, no. Esta no era. Era otra barrita que ya no hay. Ya no vi. A ver. Ah, no hay. Profe, arriba, en la parte superior, si se va a ventana Ya. y ahí se va a barra de herramientas, ¿no le sale? No. Es que el problema es que verán aquí cuando hago para arriba no me sale la barra de este programa, me sale la barra del Teams, mira. Eso es Porque yo me acabo de descargar el programa y me fui a... O sea, se me ocultó al momento que yo le aplasté un botoncito rojo y de ahí me fui a ventana y le puse en barra de herramientas. sí, es justo lo que te digo que no puedo ni siquiera hacer aquí, verán, ¿no? Lo que pasa es que no, pero tienes Mac, tu compu es Mac. Sí, No sé qué hice, no, la verdad no sé qué hice, no funciona, pues mira. O sea, ahorita cuando me pongo arriba, la barra que me sale es Microsoft Teams. No me sale la barra del, del programa. Y por eso es que no puedo hacer nada porque no sé qué hice con la pantalla. No sé si estoy grandosa, chico, no tengo idea qué hice. Pero el chiste es que ya no puedo ver las barras de aquí. No me sale. Solo me he quedado esta y esta. Y me da un miedo cerrar porque después no sé cómo abrir. Me estaba saliendo solamente así.
pero no me sale para poder yo ver las demás barras, o sea, no ajustar esta desde aquí. Tamaño real no hace nada. Entonces, lo que me preocupa es que no sé cómo hacer para que aparezca toda la barra que había antes. No sé qué es esto. Y ya no puedo hacer, voy a hacer chueco, hijos, porque yo ya tenía, como les digo, para hacer rectita, no, pero ahorita ya no puedo. Y voy a hacer un chueco. Entonces, vamos a graficar la función. Ya. Entonces, primerito, ¿qué tipo de función es esta? Dice y es igual a menos. Una función cuadrática. Cuadrática. Ya. Muy bien. ¿Qué gráfica representa esta función cuadrática? Una parábola. Una parábola. Una parábola hacia abajo. Una Por parábola Porque es negativo la x al cuadrado. decreciente. Ajá. Es una parábola decreciente. ¿Por qué? Porque la constante o el término que acompaña al x al cuadrado es negativo. Es una parábola decreciente. Para graficar una parábola apenas necesitamos 3 puntos, ¿no? Necesito el vértice y los puntos de corte. Con los ejes. ¿Bien? Entonces, para calcular el vértice, la fórmula dice x es igual a menos b sobre 2a. Entonces, x ha sido igual. ¿Cuál es? No. X entonces va a ser igual a menos b. B es 3, como dice menos b, entonces es menos 3 sobre 2a, que sería 2 por menos 1, ¿no es cierto? Menos b sobre 2a. Entonces aquí me ha quedado igual a 3 medios. Bien. Ahora, ya teniendo x, yo reemplazo el valor de x en mi y. Y me sale que y ha sido igual a menos 3 medios al cuadrado más 3 por 3 medios. Me queda que y ha sido igual entonces a menos 9 cuartos más 9 medios. Y por último me queda 2 por 9, 18. 18 menos 9, 9. 9 cuartos. ¿Ya? Entonces mi vértice ha sido igual a 3 medios, coma, menos, no, mentira, no, menos, a 9 cuartos. Ya, ese sería el vértice. Ahora los puntos de corte. Cuando x es igual a 0, y es igual a 0. O sea, reemplazamos aquí 0, 0 y es 0. Entonces el punto es 0,0, un punto. Y cuando y es igual a 0, esto se me hace 0, me quedará 0 es igual a menos x al cuadrado más 3x. Sacando la otra, como me queda x, me queda menos 3 menos x igual a 0. Entonces x es igual a 0 y x es igual a 3. Entonces los otros puntos han sido cuando x igual a 0 y igual a 0. Me salió el mismo. Que me salió con ayer. Y me decían lo ponemos. Y el otro cuando x es igual a 3 y es igual a 0. ¿Ya? Entonces esos serían los puntos de corte. Entonces vengo al plano. 0, 0, ahí está. Y el otro es 3,0. 1, 2, 3, aquí. 3,0 ahí. Y el vértice dice que es el 3 medios, que sería 1,5
1.5 y 9/4, que sería 2 por 2, 4. 2 por 4, 8. De nuevo, ya sería 1, 2.2 por ahí. Y un 5 aquí. Por aquí más o menos, ¿ya? Sería vértice. Los puntos de corte, entonces simplemente yo haría esto, ¿sí? Ya. Esa sería entonces mi parábola, o sea, la gráfica de mi función. Ya teniendo la gráfica de mi función, me dice, verán, calcular el área limitada. Ay, a ver. Ya. Calcular el área limitada, dice, limitada al área de la figura limitada por la función, esta, y es igual a 3x al cuadrado. Ay, ¿ya? Y el eje de las x, dice, o sea, el eje de las x, verán. Entonces, es esto y una línea por aquí y esta. ¿De acuerdo? Y ahora sí se ha formado una curva cerrada, ¿sí ven? Se ha cerrado la curva, porque la parábola va a ir hasta menos infinito, así, ¿no es cierto? Pero para calcular el área, la figura tiene que ser una figura cerrada. Entonces me queda esta curvita aquí y se cierra así. ¿Sí está claro hasta ahí? Entonces me pide que calcule esta área. ¿Sí está claro? ¿Hasta ahí? Sí, está claro, profe. Ya. Entonces, una vez que ya encontramos o delimitamos el área que nos pide calcular, yo tengo que establecer ahora bajo qué parámetros voy a calcular. Siempre es bueno tener en cuenta que para decidir si voy a hacer con respecto al eje X o con respecto al eje Y, es bueno establecer la gráfica a qué eje le toca, o sea, le toca, o el área que voy a buscar, con qué eje está formándose esa área. Se ha formado con el eje Y, le está topando al eje Y el área, las líneas verdes le topan al eje Y, las líneas verdes le topan al eje Y. No, al eje. No, le topa al eje X, gracias Vicky. Entonces, como le topa al eje X, más fácil me sale a mí calcular con respecto a X el área. ¿Ya? Entonces yo voy a decir, área es igual a la integral. Ya, entonces ahora vamos a ver, ¿verdad? Yo personalmente hago este análisis. Ya les digo, yo personalmente hago este análisis. Porque ahora, bueno, se está facilitando. Pero en otras oportunidades vamos a ver que está un poco complejo cómo identifico y cómo analizo para calcular esas áreas. Ya vamos a ver otro ejercicio, ¿verdad? Pero en este, bueno, está facilito. Pero mi ideología, mi forma de calcular el área es, verán, aquí hay límites. Estos límites tienen que ser, si yo ya decidí hacer con el eje X, tiene que ser en X los valores de los límites. Verán que esto me identifica bajo qué eje, con respecto a qué eje voy a hacer. Voy a hacer con respecto al eje X. Entonces, los límites tienen que estar en función de diferencial. Los límites
de mi integral tiene que estar en función del diferencial. O sea, si aquí dice de x, aquí tiene que ser con respecto a x mismo. ¿Sí? Ya, entonces, cuando yo pongo los límites, lo que hago es crear aquí. ¿Por qué no me deja coger otros colores? En el otro de acá arriba podía coger un montón de colores. Ahora, no me deja así. ¿Qué será de hacer? Yeps. Entonces, se va creando una área cerrada con todos los términos que están aquí. Entonces, verán, para crear los extremos, o sea, es como que yo hiciera una liñita aquí y otra liñita acá. Ya. Entonces, para delimitar de aquí a acá, yo cojo los valores de x. Pongo los límites para hacer que la liñita está así y así. Ya, digo de aquí a acá, en los límites. O sea, 0 y 3 en x. 0 y 3. Y delimito haciendo como que unas líneas imaginarias, ¿no? Aquí y aquí. Ahora, en la parte de abajo es el eje X. Entonces yo voy a poner aquí dx. Este de X es de esta leñita de aquí. Aquí. Entonces, es como que hiciera, como les digo, unas líneas imaginarias formando una figura cerrada. Entonces verán, está esta línea y esta línea. Para que se cierre, qué me falta? Me falta lo de arriba, ¿no es cierto? Esto de aquí arriba. Pero esto de aquí arriba se delimita ¿con qué? Con mi función. ¿Sí ven? Con mi función. Entonces, los límites de mi integral, límite inferior y límite superior, son estas dos rectas que como que delimitan de dónde a dónde va a ir. Luego, el diferencial delimita el eje donde está topando. Y solo me quedaría pendiente lo que está la línea de aquí arriba, por decir esto, para hacerse como si un cuadrado o un rectángulo. Pero esta línea no es recta, es de esta curva la que delimita. ¿Y esa curva cuál es? 3x menos x al cuadrado. Exacto, menos x al cuadrado. Y ahora yo ya puedo calcular el área. Verán, en este ejercicio parece algo súper tan sencillo de identificar, pero ya vamos a ver en otros ejercicios que va a ser un poco más complejo. Por eso a mí me gusta utilizar este proceso porque me ayuda mucho en todos los ejercicios, verán, en los fáciles y en los difíciles también. Entonces, de todas maneras, ustedes están en toda la libertad de hacer su propio análisis de cómo poder identificar el área, ¿no? Entonces me he quedado ya aquí que área ha sido igual, entonces a la integral de 0 a 3 de 3x por dx menos la integral de 0 a 3 de x al cuadrado por dx. Si se fijan, estas integrales son súper más sencillas porque, como les dije hace un ratito, lo difícil aquí es hacer este análisis y lo fácil va a ser integrar. Entonces, área me quedará igual a 3x al cuadrado sobre 2 menos x al cubo sobre 3. Todo evaluado de 0 a 3. Ya, y esto será igual a 3 medios por 3 al cuadrado menos 3 al cubo sobre 3 menos 0, ¿no? 0 sobre, ahí no, 3 medios por 0 al cuadrado menos 0 al cubo sobre 3. Y esto me va a quedar igual. Aquí sería 3 por 3, 9, 9 por 3, 27 medios. 27 medios. Y aquí 3 por 3, 9. Menos, bueno, aquí sería 3 por 3, 9 para 3 a 3. Menos 3.
No, pues es 3 al cubo. 27 sería 9. 3 por 3, 9 al cubo es 27 tercios. Pongamos más 27 tercios. Ya. Y esto se me hace 0, ¿no? Me quedará 27 medios. Y aquí sería menos 9. Serían 2 por 9, 18. Y 27 menos 18. 27 menos 18, 9 medios. ¿Ya? Entonces, mi área ha sido igual a 9 medios unidades al cuadrado. Ahora, este U al cuadrado representa metros, kilómetros, centímetros, millas, lo que sea. O sea, aquí no estamos identificando en qué unidad estoy poniendo, sino generalizando. ¿Por qué? Porque como el área es una superficie, está en unidades cuadradas. Acuérdense que las superficies están en unidades al cuadrado. Entonces pongo unidades al cuadrado para generalizar. Metros, kilómetros, centímetros, milímetros, como digo, millas, pies, lo que sea. Aquí. ¿Quedó claro? Sí quedó claro, chicos. Profe, es una pregunta. ¿Es al cuadrado porque era una función cuadrática? O sea, al inicio era una función cuadrática. Es No, porque es el área de una figura. Perdón. claro. U al cuadrado es porque es un área. Área es igual a superficie y superficie es en unidades al cuadrado, metros cuadrados. Por ejemplo, un terreno mide 50 metros cuadrados, ¿no es cierto? O sea, cuando hacemos un cálculo de un área o de una superficie plana, algo plano, tiene unidades al cuadrado. Ya vamos a ver que en volúmenes de revolución, en cambio, hablamos de unidades al cubo, porque ya se crea un cuerpo que tiene, una masa. En cambio, esto solamente es planito. Eso es unidades al cuadrado. No es porque es x cuadrado. Ya. Gracias, profe. Ya, mija. Listo. Entonces, ¿sí quedó claro? ¿Alguna pregunta antes de cambiar? Ninguna. No me acuerdo con cuál estaba haciendo para... Sí, ayer estaba haciéndome chuloca tratando de ver cómo voy a arreglar esto, porque ya dañé ayer tarde mismo. Ya tenía clases y ya no sabía qué hacer. Todos del B mismo son ustedes, ¿no? De la profe. No, profe. Ah, cierto. De la. Ahora, no tengo idea. ¿Y ahora qué número pondré? Es que no me consta en qué número me toca. Mm, listo. Lo primero que tenía que haber visto es en cuál estamos. Estamos en el 18, nos toca 19. Otra vez. En cálculo estoy en la 45, imagínense. Con ellos hablo bastante, que tengo 6 horas. 19 dije. Ya. Ahora vamos a hacer otro ejercicio. Este ejercicio que acabamos de hacer era área bajo la curva. Ahora, esas áreas
o es el cálculo de áreas puede modificarse no solamente bajo la curva, sino entre curvas. Entonces vamos a ver otro ejercicio, verán qué dice. Calcular el área de la curva. ¿Alguien tiene el micrófono encendido? Por favor, apaga bien. Calcular el área de la figura. ¿Alguien tiene el micrófono encendido? Por favor, apaga. Limitado. Por las curvas. Y igual a x al cubo. X igual a menos 2. Y igual a menos 1. Y el eje de las abscisas. Bien. Entonces me pide calcular la figura limitada por estas curvas y el eje de las abscisas. Nuevamente me está diciendo con respecto a abscisas es el eje X, ¿no es cierto? Ya, entonces vamos a graficar. Ay, Dios mío, ahora dame valor para poder hacer esto. Porque me preocupa que no me vaya a hacer. Tengo que arreglar este programa porque si no, no voy a poder hacer bien. Ya tenía yo algo para hacer líneas rectitas en ese, no sé qué hice, se reía, no puedo ver y no puedo ver ni las barras, ¿no? Ya, voy a tratar de hacer medio recto. Está complicadísimo. Ya, este es el eje Y, eje X. Y me dice calcular el área limitada por las curvas Y igual a X al cubo. La curva de X al cubo sin respirar es esta. Ya, es esa. Entonces es X al cubo. Bien. Luego la otra dice X menos 2. Digamos que aquí va a ser menos 1 y aquí menos 2. Entonces la otra es aquí. Esto es X igual a menos 2. La otra sería igual a menos 1. Aquí es menos 1.
Ya. Esta es y igual a menos 1. Y el eje de las abscisas, o sea, este de aquí. Entonces, el área que me está pidiendo que calcule, si dice con el, ¿cuál será? ¿Esta grande o esta pequeña? ¿La grande o la pequeña? ¿Esta que está más grande? La ¿O esta pequeña. La Nuestra pequeña, pequeña, profe. que por ahí está la figura. ¿Por qué? ¿Por qué la pequeña? Ya me dice la pequeña, ¿por qué? Profe, disculpe, ¿qué preguntó? No es por qué, mija. Es que no le escucho bien. ¿Cuál es el área que debo calcular? ¿La grande o la pequeña? Digo. La grande. Como dijeron la grande, la pequeña, y yo dije, ¿por qué la pequeña la otra, la grande? ¿Por qué la grande? Porque dice limitada por las curvas. Porque, o sea, está al punto de origen, es la que está más cercana, entonces el momento que cerramos sería la más grande. Si dice, verán, o sea, aquí tienen que aprender, como les dije, aprender a leer lo que les está pidiendo. El área el área de la figura limitada, y la figura que está limitada debe estar limitada, como aquí lo dice, por estas condiciones. La una es y al cubo, o digo, pues o sea, x al cubo. La otra es x menos 2. La otra es y menos 1. Y la última dice el eje de las abscisas. Por tanto, no puede ser el área pequeña, porque el área pequeña no está limitada por el... A ver, por y al cubo sí está. Por y menos 1 sí está. Pero no por el x menos 2 ni por el eje de las abscisas. Entonces, esta no puede ser el área. Entonces, tengan cuidado. Por eso digo, hay que aprender a leer. Dice y al cubo. A ver, pero y es igual a x al cubo. Aquí está. X es igual a menos 2. Aquí está. Y igual a menos 1. Aquí está. Y el eje de las abscisas. Este. Entonces, el área que me pide calcular es esta, sin tomar en cuenta este pedacito. Ahora, en este ejercicio particular, yo voy a hacer de algunas maneras para que ustedes puedan darse cuenta de que hay más de una posibilidad de resolver un ejercicio. Entonces, una vez que ya tengo identificado mi área, voy a hacer en cambio ahora el análisis de cómo voy a calcular esta área. Porque si ustedes se fijan, esta área tiene ciertos puntos que están fuera de lo que nos ha establecido aquí. En un segundo que mi hija me está chillando y ya se despertó. En un momentito, si no, la perrita me corre.
Ya. Entonces, en el ejercicio anterior, los límites de mi integral estuvieron fáciles de delimitar. ¿Por qué? Porque yo tenía de tal número a tal número. O de dónde a dónde voy a calcular. Entonces, primero vamos a decidir hacer primero con el eje de las X, ¿no es cierto? Con las abscisas. ¿Cuáles serán los límites de mi integral? Voy a poner área es igual. Ahí. ¿Cuáles serán los límites de mi integral? Menos 1. 0. ¿Me escuché? El y igual menos 1, tal vez. Pero yo dije que voy a hacer con respecto al eje X. Menos 2 y 0. Ya. Si yo hago menos 2 y 0, lo que estoy calculando es este rectángulo, ¿verdad? Si se ve dónde está el cursor, donde estoy identificando esto. Como dice Joseph, desde menos 2 a 0 es todo este rectángulo. Este. Y es lo que estoy buscando. O sea, es No que sé. no es una figura, No. no es un rectángulo completo, porque Ujú. hay una curvita del Y, del X y del Q. Ya. Pero no importa. Esa sí sería una opción. Obviamente, calculo el rectángulo, o sea, haciendo, sin pensar en cómo voy a hacer eso, pero no es cierto, no. Joseph dice, de menos 2 a 0, entonces hacemos el rectángulo. Voy a hacer el rectángulo. Y le tendría que restar este pedacito, ¿cierto? Si estamos de acuerdo. Es que sería Sí, como un cuarto de una circunferencia, y creo que sí hay el área de eso. Creo que es Es el que, radio. no, es que ese es el punto, Joseph. Yo grafiqué esto a mano, o sea, yo no grafiqué dando valores para saber que esto es la mitad de un cuarto de una circunferencia. Puede ser que no sea así. Yo no sé, porque yo grafiqué esto sin dar valores. Lo que yo tenía en cuenta es clarito que tenía yo la forma de la curva, sí. La forma de esta curva, sí. Y obviamente este es un rectángulo, porque miren, pues, o sea, menos 2, 0, menos 1 y 0. Es un rectángulo. Eso sí sé que es un rectángulo. Pero esto no sé cómo mismo es, qué tan cierto será que es un cuarto de una circunferencia. Eso no sé. Por tanto, no podría yo decir que esto podría sacar el área con una fórmula de una circunferencia. No. Tampoco yo voy a sacar el área de este rectángulo con una fórmula del área de un rectángulo. No. Voy a hacer con integrales. Así que olvídense de las fórmulas de otra. Si no, nosotros, porque aquí yo estoy graficando a mano, verán, o sea, no estoy haciendo. Entonces, específicamente yo no podría establecer cuánto mide de aquí a acá o de aquí a acá, o por qué esto es un cuarto de circunferencia. No sé. Eso no sé. Ahora, si yo estoy haciendo, verán, repito la partecita en la que yo dije y cómo analizo yo para crear esa curva cerrada. Entonces, esta línea es menos 2, esta línea es 0, ¿no es cierto? Al yo poner aquí de X, se hace esta línea. Entonces verán, está esta línea y esta línea con el de X. Esta línea con el menos 2, esta línea con el 0 y esta línea de aquí con el de X. ¿Qué me falta para cerrar la curva? La función, que la sería función Función ¿Cuál es la función? menos X 1. al X cubo. al cubo. ¿Por qué? Si yo Ya quiero es cerrar... menos Porque 1. Porque le es, ves curvatura de ahí. no, pues, pero verán que no, ahorita no estoy haciendo la curva porque si me dijiste yo de 2 a 0, está aquí, está aquí, está aquí. Y yo quiero cerrar así todito, no voy a hacer un pedacito nomás porque miran que este pedacito nomás se cerraría. Y esto de aquí, todo tiene que ser una curva cerrada. ¿Cuál sería la función? Si hice desde Menos aquí, 1.
Menos ¿Eh? Menos 1, pues esta. Ahí se cerró. Verán que cerrar indica que la curva va a llegar hasta los límites de mi integral. O sea, acá llega al menos 2 y acá llega al menos 1. A 0, perdón, a 0 en x, el menos 1. Pero si yo pongo el x el x al cubo, ¿me llega al menos 2 del x al cubo? No, ¿verdad? Claro que sí Profe, llega al 0. vamos a hacer de todo el Pero rectángulo. claro, vamos a hacer de todo el rectángulo. ¿No ves que tú me dijiste de 2 a 0, de menos 2 a 0? Vamos a hacer de todo el No, rectángulo. profe. ¿Por qué no? No, yo soy Cecia, creo que se confunden nuestras voces. Ah, ya. Ceci. Ya, entonces es de todo el rectángulo. Porque el límite para yo calcular con esta curva sería hasta aquí. Y ese punto no tengo, ya vamos a hacer. Pero ahorita, como dijo Cecia, entonces es todo el rectángulo. Entonces, si yo puse desde el 2 al 0, sí cierra el x al cubo en el 0, sí, pero le cierra al menos 2. ¿Le cierra el x al cubo? No. No, No. entonces no le podría tener el x al cubo. Pero sí le cierra del menos 2 al 0, le cierra el menos 1. Entonces, lo que yo he calculado ahorita es área del rectángulo, voy a poner área 1, que sería todita esta. Si estamos de acuerdo hasta ahí. Sí, profe. Sí, Ya, profe. entonces me queda A1 es igual a la integral de esto, sería X, ¿no es cierto? Evaluada de menos 2 a 0. A menos X. ¿Estamos? Y ya está. Entonces, área me queda igual. Área 1 me queda igual. Límite superior sería 0. Menos límite inferior, que sería menos 2. ¿No es cierto? Entonces, área 1 me quedaría igual a menos 2. ¿Estamos de acuerdo? Menos por menos, más por menos, menos. Hasta ahí, ¿sí estamos de acuerdo? Profe, por favor, ¿podría explicarme lo de los signos? Lo que hizo ahorita de los signos. Voy a repetir, voy a hacer todos los pasos. Esa parte sí pensé que me iban a preguntar. Ya, área 1 es igual, entonces. Dice, tome la función menos, y en vez de ponerle la x, le pongo el 0, menos 0. Menos el límite inferior, menos, pongo la Ya, función. profe, es que ya le entendí, es que yo estaba poniendo la función solo x y era menos x. Ya. Entonces me queda A1 es igual a 2. Menos 2. Ya. Ahorita tengo entonces, verán, el rectángulo. Voy a poner aquí. El rectángulo. Pero resulta que no quiero calcular el rectángulo, sino quiero calcular esto verde. O sea, esto me está estorbando, este pedazo. Entonces yo voy a calcular el área de ese pedacito, de ese sectorcito. Voy a llamarle entonces de ese sectorcito y quitarle. O sea, y restarle de este 2, ¿no es cierto? Así quedaría. O sea, calculo esta área, en cambio este pedacito y resto de aquí. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, sí. Sí. Sí, profe. Lógicamente así sería. O sea, por lógica, no por sentido común. Ahora, vamos entonces a, se va a llamar área 2. Entonces, área 2. Área 2 va a ser igual. Ahora, ¿cómo yo calcularé este pedacito? Bueno, o sea, me imagino que otra vez tenemos que integrar, pero sería entre, o sea, mm, sería entre 0 y 1, o sea, no sé, en del eje X porque es lo que yo conozco y Algo como que se 0 y proyecta 1, no hay. Verás que aquí es el 1 y no hay menos 1. gráfico. Cero Ah, no, menos. -1, sí, -1.
¿Por qué menos porque, uno? o sea, dijo que no podía aplicar así alguna fórmula de una figura conocida, entonces debe ser con integral. Y si aplicamos la integral en el eje Y de 1 a 0, porque eso sí conocemos. A menos Ay, 1. Víctor, ¿de dónde? ¿A dónde dices? De menos 1 a 0, pero en el eje de las Y. Es, verán, voy a decir, si yo calculo, como dijeron hace un ratito, el área de menos 1 a 0 en X, así, menos 1 a 0 en X, lo que estoy calculando es de esta área, de menos 1 a 0, en esta, de menos 1 a 0. Cuando yo dije de menos 1 a 0 en X, se supone que está asentándose en el eje de las X. Entonces, de menos 1 a 0 es de este pedazo el que estoy calculando. Y ese pedazo es el que quiero restar. No, No. entonces me haría otra vez un No, cuadrado. ¿no es cierto? No. Ya, entonces lo que yo quiero calcular es de este pedacito de acá. Y como dice Víctor, está asentado en el eje Y, pues. Mire, y háganle como que la computadora se pone de ladito. O sea, denle la vuelta, veanle de ladito así. Entonces está, el área esta está sentada en el eje Y. Por tanto, yo pondré los límites de Y, que dijo Víctor, menos 1 a 0. Pero verán que esto es Y. Por, si estos son Y, acuérdense en lo que expliqué en la otra página, esto va a ser de Y, o sea, esta línea. ¿Qué va a ser menos 1? Este de aquí. 0, este de aquí. El de Y, este de aquí. ¿Qué le faltaría? Lo de arriba. X al cubo. Eso. Ahora dice Y es igual a X al cubo. Pero verán que aquí yo tengo que poner F de Y. Y igual a 1/3. No, Y elevado a 1/3. Eso. Entonces yo tengo que, F de Y es X. O sea, aquí tendría que ser X es igual a ¿qué? O sea, eso tendrán cuidado, verán. Cuando yo ponía integral de x1, x2 por dx, aquí yo pongo lo que tiene y es igual a qué, ¿no es cierto? Ahora, cuando yo tengo y1, y2 de y, aquí lo que tiene x, tengo que poner lo que tiene x, despejando la x, aquí despejada la y. Por eso esto era f de x. Pues. Pero ahora aquí dice f de y, que en realidad es la x. F de x es la y es igual, porque, ¿qué yo digo? Y es igual a x al cubo, y es lo mismo f de x es igual a x al cubo. Eso no es verdad, Es verdad, pues. Sí, ¿no es profe. cierto? Ya, y si yo digo f de y, por la forma como está aquí, obviamente aquí es de x, aquí es de igual, pues. Entonces yo de aquí tengo que despejar x para poder poner aquí. Tendrán cuidado en eso también. ¿Sí estarán de acuerdo entonces? Porque ¿cómo van a ver? Verán, porque verán, en este, aquí no, ay, digamos que tengo integral de, aquí pongo de x, y yo voy a integrar, bueno, eso ya vamos a ver, sí vamos a ver esto, verán, pero ahorita todavía no. Y al cuadrado menos y. ¿Podré yo integrar en función de x algo que está con y? No. 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 Entonces, si ustedes me dicen aquí ponga x cubo, entonces está integral de dy de x cubo en cambio. Mire, no coinciden. Está y aquí x. Entonces no puede ser. Si aquí está y, toda la función tiene que estar con respecto a y. Eso por ahora. Ya vamos a hacer, verán, porque como ustedes vamos a ver hasta integrales múltiples. Ah, no, vamos a ver integrales, sí, pues, triples, integrales múltiples y
Y ahí, y derivadas parciales, y ahí sí vamos a poder hacer lo que ahorita digo que no hay cómo, pero ya haciendo otras cosas. Todavía no vamos a hacer. Ahorita no le paremos por lo que dije. Para ver ecuaciones diferenciales tenemos que ver eso. Pero es fácil. Ya sabiendo esto, ya todo el resto es fácil. Lo importante es esto. Ya, entonces me quedará área 2 ha sido entonces igual a la integral de menos 1 a 0, recuerden, menos 1, 0, el de y, que es este de aquí donde se asienta la gráfica o la función, y de aquí despejo x, me queda x al cubo, x es igual a y a la 1/3, como dijo Iván creo que es, no me acuerdo. ¿Sí? Ahora sí, y pues digo, es de esta, sí es verdad, es de esta función, sí, es de esta. Pero con respecto a y, no a x, porque estoy sacando con respecto al eje y. Listo, entonces aquí ya que me quedará a2 va a ser igual entonces a y a la 1/3 más 3/3, 4/3, ¿no es cierto? ¿Sí están de acuerdo ahí? Sí, profe. Ya, entonces una vez que ya tengo aquí, me quedará que área 2, así digo entonces a 4/3 de, voy a sacar el 4/3 de un ladito, ¿no? Sería de 0, ¿no? Ay, gracias, mijita. 3/4 por límite superior, que sería 0. Mentira. 0, sí, por 0 a la 4/3, supuestamente. Menos 3/4 por menos 1 a la 4/3. Listo. Entonces área 2 me ha quedado igual. A esto se me hace 0, menos 3/4, que multiplica a la raíz cúbica de menos 1 a la cuarta. Área 2 ha sido igual a menos 3/4, la raíz cúbica de 1 en realidad, ¿no es cierto? Porque base negativa, exponente par, respuesta positiva. Entonces me queda que mi área 2 ha sido igual a menos 3/4. ¿Ya? Entonces yo puedo decir aquí que mi área total ha sido igual, voy a llamarle que esta se llama área total. ¿Ya? Lo que está verde. Mi área total ha sido igual entonces, ¿a qué? ¿A qué ha sido igual? Verán que Área 1 menos área 2. Área 1 menos área 2. área 1 menos área 2, perfecto. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que mi área total va a ser igual a menos 2 menos 3/4. Entonces, área total es igual a 4 por 2, 8. 8 más 3. Menos 8 más 3. Pues área total ha sido igual a menos 5/4. Ahora, ustedes estarán preguntando, ¿y cómo es que sale negativo si se supone que no existen menos 5 metros cuadrados, ¿no es cierto? Entonces verán, en el plano cartesiano, estamos hablando geométricamente, en la vida real no pasa esto, pero en el plano cartesiano, este cuadrante es positivo, este cuadrante es positivo, este cuadrante es negativo y este cuadrante es negativo. Entonces, cuando yo genero áreas, por ejemplo, en el tercero y en el cuarto cuadrante, por ser los cuadrantes negativos, me quedan áreas negativas a veces.
Pero aquí hay que sacarle el valor absoluto. ¿Por qué? Por lógica, áreas negativas no existen. Entonces, área total va a ser igual a 5/4 unidades del cuadrado. ¿Ya? Esta sería la forma de resolver este ejercicio, como ustedes me dijeron que sería nuestra primera intuición. Intuitivamente pensamos así. Pero, ¿cómo debería haber sido la resolución haciendo un análisis más matemáticamente coherente? Pero está bien, ¿no? Por límites, ¿Perdón? que había también como por límites. No. Podríamos haber dividido en dos partes, delimitando en x de -2 a -1 y de -1 a 0. ¿Y por qué de -2 a -1? ¿Por qué el -1? De -2 a -1 porque yo grafiqué en GeoGebra y tenemos que cortar en el punto -1, -1. No, Entonces ahí ya podríamos hacer una función. claro, no porque corten GeoGebra, pero esa no sería la razón. La razón es Eh, porque, la gráfica, profe. sí, aquí, este punto es el punto de intersección entre esta curva y esta curva. O sea, entre y es igual a x al cubo y y es igual a -1. Hay un punto de intersección entre esas dos curvas que me permitirá establecer una gráfica de este como cuadrado, que no puedo decir que es cuadrado ni rectángulo porque no tengo escala perfecta como la que ha hecho GeoGebra, pero yo no tengo, entonces aquí yo sé que es el punto de intersección, y entonces yo podría calcular esta área de aquí, así rectita, y este pedacito de aquí. Repito, yo podría calcular viendo este punto de intersección entre estas dos rectas, entre estas dos curvas, bueno, en este caso son rectas, es de esta recta, no, pero digo curva generalizando. Entre esta curva y esta curva hay un punto de intersección, entonces yo digo, y es igual a x al cubo y y es igual a -1. Esas dos curvas se intersectan, esta y esta, de tal manera que son un sistema de ecuaciones, hago por igualación, y es igual a y. Acuérdense que estos métodos todos ustedes siguieron. X al cubo es igual a -1. X es igual a la raíz cúbica de -1. O sea que X es igual a -1. Y esta es la razón, no por el GeoGebra, pero esta es la razón. Porque hay un punto de intersección entre las curvas, entre esta y esta. Este es el punto de intersección. Y este punto de intersección me sirve para hacer dos áreas, esta de aquí y este pedacito de acá. Entonces la una era, como dijo, no sé si era Víctor o quién era. ¿Dónde está? Haría uno, será igual a la integral de -2 a -1 en dx mismo. En dx mismo, verán, -2 a -1, hago estas dos líneas de aquí, aquí. El eje de las x es de y, ahí está. ¿Qué me falta? El menos La 1. función. El -1 que es la función. Es la función, exacto. Entonces me quedará que área 1 ha sido igual a menos x, de -2 a -1, pero. Entonces, área 1 es igual a límite superior sería -1, menos límite inferior que sería -2. Sí, un montón de menos. ¿Ya? Entonces, área 1 es igual a 1, menos por menos, más por menos, -2. Entonces, área 1 me quedó a -1, ¿cierto? Ahora, he calculado este rectángulo cuadrado que podría ser. No sé, pero cualquiera de este. ¿Qué me falta? Me falta este pedacito de aquí. Este pedacito de aquí. Y ahora sí, como dijo, no sé si era Cecia, yo sé que decía de 1 a 0, de -1 a 0. Ahora sí puedo calcular esto. Con respecto al eje X, porque miren que está sentada en el eje X este pedacito. Entonces daría 2
No voy a poner ahí. Se me... Área 2 va a ser entonces igual a la integral de menos 1 a 0, ¿no es cierto? Verán, menos 1, 0. Esto es de x. Ahora sí, eso es de x. Y ahora sí, ¿de qué función? Verán, aquí está esta, aquí está esta. Pero si se fijan, en el menos 1, verán, esto quiero que por favor me atiendan. Ya. Verán, aquí dice menos 1 a 0 en mi integral. Entonces aquí hay una línea imaginaria menos 1 y una línea imaginaria 0. Para que se cierre el área, la curva, bueno, y el eje aquí de menos 1 a 0 cierra la x. ¿Sí ven? Cierra la x aquí. El de x, perdón, cierra. Pero para que cierre arriba, la curva que cierre, sea como sea que esté la forma, tiene que topar tanto al menos 1 como al 0. ¿Qué curva topa tanto al menos 1 como al 0? También verán. X al cubo. También cierra de menos 1 al 0, también cierra el menos 1, verán. Pero estoy haciendo este cuadrado, que no quiero, pues. Entonces, ¿qué quiero? Es de este pedacito que quiero calcular. Entonces, ¿cuál es la curva que le cierra a ese pedacito desde menos 1 a 0? X al cubo. X al cubo. X al cubo. Y ahora sí le puedo poner x al cubo aquí, porque es en función de x mismo. Lo que acá no pasó. En esta de aquí. ¿Dónde era? No estoy aquí. ¿Por qué? Porque en cambio era con respecto a y, pues. Y es igual a x al cubo, sí era la misma. Pero era con respecto a y, entonces tenía que despejar. En cambio acá sí es x al cubo porque es con dx, miren. Entonces el de x me dice, no es con respecto a x, allá. Entonces es la misma, x al cubo. Entonces aquí pongo a cuadrado, a 2, a ser igual, entonces aquí es a la cuarta sobre 4. De menos 1 a 0. Entonces a 2 me queda igual a 0 a la cuarta sobre 4 menos 1 a la cuarta sobre 4. Entonces me queda que a 2 ha sido igual a menos 1/4, ¿cierto? Porque menos 1 a la cuarta, bueno, positivo, y con este menos queda menos. Entonces, mi área total, ¿a qué será igual? ¿Qué hice? A la suma de del nuestros áreas. área 1 más la suma más el área 2. Exacto. Área total es igual a área 1 más área 2 en cambio ahora. Entonces, verán, en esta primera percepción que tuvimos, yo calculé todita y resté este pedacito. En cambio acá, yo busqué el punto de intersección entre las dos curvas, que es este de aquí, justo este que es menos 1, menos 1. Menos 1 para x, menos 1 para y, ¿no? Menos 1 este y menos 1 este. Entonces, con este menos 1, yo puedo calcular esta figura de un rectángulo y luego este pedacito. Pero, entonces, al calcular este rectángulo y este pedacito, lo que tengo que, para el área total, sería las, entonces está bien. Entonces, me quedará área total, así de igual a área 1, que sería menos 1, más menos 1/4, ¿no es cierto? Pues 4 por 1, 4. Área total es igual a menos 4 menos 1, menos 5 cuartos. Entonces, mi área total, sacando valor absoluto, es 5 cuartos unidades al cuadrado. Mire. Entonces, es solamente su percepción. Si ustedes hacen correctamente los procesos, como quiera que hagan, van a sacar la respuesta, la misma respuesta. Ahora, claro, tengan mucho cuidado. Por ejemplo, cuando yo hago con respecto a y, tengan mucho cuidado con obtener los puntos para los límites de mi integral. Porque si bien es cierto, esta parte estuvo fácil, rectángulo, pero ya se puso difícil cuando tuve que calcular esta de aquí, porque hubiese calculado este pedacito y ya hacía mal. Este es el que tenía que calcular. Entonces, era esto azul.
En cambio, en el de allá, en el de acá, si es que yo quiero calcular, lo importante es el punto de intersección y ahí tengo que tener cuidado porque tengo que hacer sistemas de ecuaciones y resolver, encontrar el punto de intersección. No porque diga el GeoGebra, sino porque haga analíticamente el proceso. Así, ¿ya? Obviamente, ahorita ustedes tienen, como decía Iván, la facilidad de que tienen el graficador a la mano y van a poder establecer, por ejemplo, este punto sin tener que hacer mucho esfuerzo. Pero digamos que regresamos a presencial. Y en presencial yo no les dejo sacar ni la calculadora, peor el teléfono, ni el graficador. Entonces ustedes tienen que saber cómo es que yo tengo que sacar ese punto. Entonces lo difícil aquí estaba el punto de intersección entre esta curva y esta curva. Ahora, resumiendo todo esto, para yo poder tener una idea de cómo poder hacer y tener más de una opción de posibilidades, yo tengo que saber graficar. Si yo no sé graficar, va a ser un poco más complicado. Hacer a ciegas, calcular un área a ciegas de algo que no puedo yo identificar cómo mismo están distribuidas las gráficas. Entonces también hay que tener en cuenta que ustedes deben saber graficar. Obviamente, ahorita tienen las herramientas a la mano, tienen el graficador, pero si no tuvieran eso, ¿cómo es que van a poder graficar? ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Chévere. Ya, entonces, quería preguntarles si ya hablaron con respecto a la de la prueba. Sí, profe. Dijeron que querían para el jueves de la otra semana. Ya, pues para el jueves de la otra semana. Nos vamos a quedar ahí. Yo voy a seguir conectada, pero ustedes ya desconecten nomás. Y continuamos mañana. Mañana seguimos haciendo más ejercicios porque hay un montón de posibilidades y vamos a hacer algunos ejercicios para que quede súper claro, para que después no tengan problemas cuando tengamos que calcular volúmenes de revolución. Aparte tenemos que ver áreas en coordenadas polares, que es otra fórmula, y cuando tengamos en el eje X y en el eje Y también, positivo y negativo. O sea, cuando esté, porque ahorita todo estuvo en el eje negativo, por eso nos salió negativo. Pero ¿qué pasa cuando está en un eje positivo y en un eje negativo, un área distribuida ahí? ¿Cómo es que calcular? Entonces todo eso vamos a ver el día de mañana. Y la prueba va a estar hasta áreas, ¿no? Hasta lo que vimos ahora, hasta lo que vamos a ver mañana. Entonces, espero que les vaya bien. Yo cualquier cosa voy a notar. Lo que sí les pido es que tengan mucho cuidado con matemáticas, con las operaciones que se están haciendo en las áreas. Por eso mañana vamos a repasar. A ver, segundo parcial. Jueves, ¿no es cierto? Jueves. ¿Qué fecha es jueves, mis niños de viendo? 14. 14. De enero, 2021. Ya. Entonces nos vemos mañana. Profe, disculpe, ¿cómo va a ser el trabajo que dijo que nos iba a enviar? Mañana hemos de hacer como tenemos mañana 3 horas, en la 1 hora vamos a hacer clase. ¿A qué hora tengo con ustedes? A las 10. De 9 a 12. No veo. Todavía no, el trabajo todavía no sé cómo van a hacer, pero es de participar. Verán, mañana vamos a hacer un ejercicio más de áreas y, por ejemplo, yo les pongo para las 2 horas unos 2 ejercicios de áreas, pero tienen que ser en esas 2 horas, o sea, ya no les voy a dar la oportunidad de que hagan para luego. ¿Por qué? Porque va a ser participación en clase, entonces quiere decir que esa actividad va a ser dentro de las 2 horas. Jesús, ¿por qué lloras tanto, hija? Y mi hija es un más de la de para que hagan esas 2 horas, para que se analice como participación en clase. Entonces, por ejemplo, podrían ser 2 ejercicios de cálculo de áreas, pero después de que hagamos conmigo mismo
unos 2 o 3 ejercicios más en esa hora antes de enviarles el trabajo, ¿ya? Yo ya voy a ponerles el trabajo hoy día, pero bueno, no van a ver ustedes para que ya solamente le activo ese ratito y ustedes puedan hacer. ¿Sí? Ya, profe. Bueno, Ya, Sí, profe. ya hecho. Entonces nos vemos mañana. Hasta hasta luego. mañana, profe. Hasta mañana, profe. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana, profe.